Latina presenta. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Plan B. Esta vez tenemos la oportunidad de conversar con el expresidente Alan García Pérez, candidato a la presidencia nuevamente por la Alianza Popular. Gracias por permitirnos venir a conversar nuevamente con usted. Muchas gracias, Beto. Muy honrado de estar con usted nuevamente. Lo escuchamos con atención en el debate y quería comenzar este diálogo hablando de su propuesta de pena de muerte para los violadores de niños y para los sicarios. Si ellos ven 5 o 10 fusilados, seguramente cambiarán de opinión. Lo estoy citando incorrectamente, probablemente, pero usted dijo eso, ¿no? Que hay que mostrar los fusilados. ¿No es esta una declaración un poco violenta? No lo es ni es una declaración electoral. Usted sabe que en agosto del año 2006, siendo presidente, envié ese proyecto de ley al Congreso, que lo hundió como siempre en sus comisiones de análisis y no le dio cabida. Y tampoco fue posible hacer un referéndum sobre el tema, a pesar de que entonces como ahora el 80% de la población estaría en favor de una sanción para el caso de violación de niños seguida de muerte. Y también sicarios. Ese agravante. Y sicarios ahora, porque creo que el sicariato es una forma de delito atroz, matar a alguien por encargo de otro que uno ni sabe quién es, y que debe ser detenido ya en nuestra patria. De lo contrario, continuará avanzando. Algunos de estos sicarios, paradójicamente, también son casi niños, ¿no? Lamentablemente, pero somos ciudadanos todos a partir de los 18 años. Ahora, ¿cómo conjuga esta propuesta con su fe católica? Porque los católicos suelen decir, Dios da la vida y solo Dios la puede quitar. Que el catecismo católico permite la pena de muerte. En esa ocasión consulté con varios obispos, e inclusive con la más alta jerarquía, y encontré que en efecto está permitida, es una de las formas de defensa social. Quiere decir entonces que la pena de muerte puede ser cristiana, según como se vea. No sé si pueda llamarse cristiana la pena de muerte, pero que está permitida como una sanción de defensa social, sí, sí está permitida. Y si usted fuera presidente y aprueba la pena de muerte, cuando comiencen estos fusilamientos a los que se ha referido, ¿no tendría cargo de conciencia? ¿Podría dormir tranquilo? Creo que cuando Benito Juárez, el gran presidente mexicano, tuvo que fusilar al invasor francés, al archiduque Maximiliano, que había invadido México y recibió pedidos del Papa y recibió de rodillas a la esposa, a Carlota, la esposa del emperador de México, Maximiliano, Benito Juárez, un indio oaxaqueño, pero muy culto, dijo, no lo mato yo, lo mata la ley. De manera que más allá de los sentimientos personales, cuando uno debe hacer algo por mandato de la ley y por necesidad social, creo que hay que hacerlo. De hecho, siendo gobernante, uno debe estar ante esa encrucijada en muchas oportunidades. ¿Usted sintió eso en los luctuosos sucesos de El Frontón, por ejemplo? Creo que eso excedió la voluntad del gobernante y la propia ley. En ese caso hubo, más que en El Frontón, donde hubo pues muertos de la Marina y muertos de la policía, en el caso del Lurigancho es donde se produjo un atroz exceso que denunciamos y condenamos y por el cual hubo gente que purgó cárcel por muchos años. Pero lo que ocurre fuera de la voluntad de uno lo siente como una consecuencia de estar allí, pero no como una responsabilidad directa, ¿no? En ese momento, que quizá los más jóvenes no recuerdan porque no han pasado, digamos, los años más atroces del terrorismo, ¿cuál era la decisión que había que tomar frente a
a este dominio que tenía Sendero Luminoso y el MRTA en las cárceles, que ciertamente en algunos pabellones los controlaban y los usaban como Totalmente. centros de adoctrinamiento. ¿Qué se debatió en ese momento y qué salió mal que condujo a esta masacre? Porque el gobierno anterior al mío había negociado con los senderistas y les había permitido dominar las cárceles. El ingreso al Lurigancho y al Frontón era administrado por los terroristas, eran islas. Y además se daba el caso dramático que entraba una persona X y en su lugar salía uno de los dirigentes terroristas. Eso fue comprobado judicialmente. Pero más allá de eso, en el momento en que toman rehenes, que tomaron en los dos lugares rehenes, policías y trabajadores, la orden que se ejecuta a través del Comando Conjunto de la Fuerza Armada y de la Policía es restablezcan el orden en los penales, nada más. Ahora, ocurrió un asesinato masivo que fue producto, según me parece, de un problema de alcoholismo, de un grupo que después de haber arreglado el tema de la cárcel de mujeres en Chorrillos, estaba impaciente por ayudar en el caso del Lurigancho y de verdad se cometió un crimen atroz, ¿no? Cuando dice un problema de alcoholismo, ¿quiere decir que los comandos o los Parece- marinos parece fueron que- borrachos a intervenir el penal? Parece que esa fue una de las causas básicas, sí. ¿Que se envalentonan de esta manera? Según los términos del proceso, sí. ¿Cuánta gente inocente murió en aquella oportunidad? No, el problema, todos eran terroristas y asesinos, ¿ah? ¿Todos los que fueron Sí, asesinados? claro. Ahí no había absolutamente en el pabellón industrial de Lurigancho o en el Frontón, solo había terroristas. Lo que había era gente rendida y a un rendido no se le mata jamás. Hay un libro justamente llamado Los Rendidos, de un sociólogo, antropólogo llamado José Carlos Agüero, que es el hijo de uno de los rendidos que fue asesinado en el Frontón. ¿Cómo se reconcilia un país luego de haber pasado esta época en la que todos nos matábamos? Es decir, ¿cómo alguien puede ahora vivir en paz cargando con esa culpa que, imagino, atormenta tanto a este joven que ha escrito esta historia, como probablemente a quienes han ejercido el poder como usted? O los que han actuado directamente en las cosas, porque ejercer el poder es una cosa y actuar directamente otra. No olvide usted que las responsabilidades penales son individuales. Nadie comete un crimen y se responsabiliza al supremo creador Claro, por ese crimen. pero usando el ejemplo mexicano, ¿a los del Frontón y Lurigancho los mató la ley? En el caso, hay diferencias. En el caso del Frontón, que hubo una resistencia preparada por mucho tiempo y con trampas, cazabobos y con muertos por parte de las Fuerzas Armadas y la policía. Y en el caso del Frontón fue diferente porque ahí en realidad hubo una ejecución masiva, ¿no? Absolutamente injustificable. Dado el problema de inseguridad en este momento, muchos candidatos han hecho ofertas relativas a, por ejemplo, cadena perpetua sin beneficios, más cárceles, penas más duras. Y uno se pregunta si realmente esa será la solución, si necesitamos más cárceles, más presos y no combatimos el origen del problema. Las dos cosas al mismo tiempo, porque por combatir los orígenes del problema que están en la educación, en la falta de valores familiares, posiblemente en falta de trabajo para muchos o trabajo satisfactorio para ellos. Mientras se soluciona eso, la ola continuaría crecientemente, de manera que hay que atacar los dos temas. Más cárceles son necesarias, pero cárceles diferentes para los primerizos, para los que llegan por cosas leves que no son una amenaza social, y cárceles de exclusión total para los que son jefes de bandas y siguen cometiendo delitos, instruyendo a sus agentes fuera. Usted ha mencionado reeditar la experiencia del CEPA. Para quienes no lo recuerdan, una especie de colonia penitenciaria en la selva, alejado de todo. Alejada por la geografía, rodeada de ríos, pantanos y lejanía enorme, y la propia selva, que como usted conoce,
se fagocita, digiere cualquier cosa que entre en ella. Por consiguiente, el que llegaba ahí no podía salir. Hay 3 o 4 casos de fuga, pero muy accidentales o extrañas. Hacer ese tipo de prisiones nos salvaría de algo fundamental. Los cerebros del crimen, los monstruos, que ya no tienen solución. Esa gente está dentro de penales que están en nuestras ciudades. Recibe visitas porque hay que respetar, se dice, los derechos humanos que son para ellos y no para los que mueren en las calles. Tiene venusterios, entran los teléfonos celulares y evidentemente las drogas. Pero si usted los pone a los principales, que son algunos miles, en una colonia penal aislada absolutamente y custodiada debidamente por garitas de control, porque ahí la selva es el mismo control, esté seguro de que eso no va a continuar. Rompemos la relación del cerebro, de las neuronas. Las órdenes de sicariato, según está establecido, no se contratan en la calle. Usted toma contacto con alguien en la cárcel y desde allí, por teléfono o por una visita, sale la orden y se distribuye el dinero. De manera que pongámoslos allá, sin teléfono, sin comunicación celular, y verá usted cómo comienza a disminuir la amenaza. Entonces, prisiones aisladas, fusilamientos. Y más policía. Y le cuento cuál es el proyecto. Usted sabe que tenemos 108.000 suboficiales de policía. Por alguna extraña razón, en el Perú existía antes el guardia. El guardia es especialista en el patrullaje y la seguridad de la calle. Vigila, mira. Ser el antiguo guardia de la esquina. Ahora eso ya no existe. Todos somos suboficiales. Un poco por el rango, el nivel, usted es suboficial. Mi propuesta es muy simple. A ver, vamos a hacer una matemática rapidísima. Ahora estamos formando cada año, ingresamos 8.000 aspirantes a suboficiales que se quedan 3 años en la escuela. Mi propuesta es muy simple. Dejemos en 1.000 los suboficiales que ingresan y que entren 7.000 aspirantes a guardia. El guardia tiene una formación, como antes en la escuela de guardias, de 6 meses. Entonces, en el tiempo que usted forma un suboficial, usted puede formar 6 guardias. Por consiguiente, la matemática nos traslada a que en 5 años podemos tener 70.000 guardias más en las calles de seguridad y patrullaje y vigilancia. ¿Y cuántos Ahora, miembros de la Fuerza Armada? Porque entiendo que también tienen. Pero antes de sus eso, planes. los suboficiales pueden ser especialistas en el tema de la investigación policial, ¿no? Del desentrañar los problemas de las mafias y la lucha contra el crimen organizado. El guardia que ahora necesitamos es la persona que está en las calles, adecuadamente comunicado, tiene que tener, como vemos en las películas, su capacidad de comunicarse con la comisaría o el patrullero o todos los demás policías, y eso vale $50 millones para 100.000 policías en las calles. Los policías compran su propio celular y a veces compran sus propias balas. En este momento sí, lamentablemente, pero con 50 millones usted tendría eso. Pero hay que invertir. Y eso significa, la primera prioridad del próximo gobierno es la seguridad, con los penales de exclusión total en la selva, con mayor sanción y rigor, con más policías y, a donde iba usted, con el apoyo de la Fuerza Armada. ¿Cuántos soldados o cuántos infantes se imagina en las calles, aparte de esos 70.000 policías? Lo dije en el debate, 30.000. 30.000 que pueden ubicarse en 16 lugares que el grupo de trabajo ha diseñado en Lima, por ejemplo. Lugares que son de resguardo y posible rastrillaje y patrullaje a partir de ese lugar. Usted tiene el gran San Juan del Lurigancho, que tiene una salida, por el momento, una gran salida. Si usted establece ahí una comandancia, una dotación de Fuerzas Armadas, usted podrá rápidamente, primero bloquear cualquier fuga y en segundo lugar, rastrillar las zonas inmediatas. Ahora, cuando hablamos de Fuerzas Armadas, usted imagina un recluta que sale con su fusil. No, hay que entender que las Fuerzas Armadas
tienen más de 35.000 técnicos y suboficiales y oficiales, que son personas que han hecho 3, 4 años de carrera y muchos más. Son Pero lo que gente se ha hecho en el Callao, por capaz. ejemplo, de plantear un estado de emergencia y Bueno, pero ¿ha eso funcionado? eso lo ha hecho Humala. Pero la Fuerza Armada es la misma, ¿no? No, Humala es comandante del ejército. Hay que saber organizar, desplegar, dirigir y exigir. Y este señor que se puso a la cabeza del Consejo Supremo de Inteligencia Nacional fue un día para la foto y no volvió. Este es un problema que lamentablemente para el escritor que quiere ser presidente le va a exigir convertirse a tiempo completo en una persona que en los primeros 12 meses logre reducir el número de delitos con el menor número de bajas, estemos convencidos, pero con el mayor y más efectivo despliegue de los efectivos que tenemos. Ahora, el problema quizá no sea tan simple como meter a todo el mundo a la cárcel, porque hay 2 delitos que son los de mayor incidencia: hurto agravado y tráfico de drogas. Y el tercero, en este momento, es la cantidad de hombres que en el Perú no cumplen con sus deberes alimenticios para con sus hijos. Esto ya se ha convertido en un problema, porque tenemos a miles de malos padres que no pasaron alimentos, fueron a la cárcel y ahora con mayor razón no van a pasar ni un centavo y los tenemos que mantener nosotros. Además, ¿no hay un problema ahí también de decidir quiénes merecen la cárcel y quiénes no? Hay una falta de lógica en la aplicación de algunas penas. A mí me han imputado mucho que he hecho indultos y reducción de penas. A ver, el caso de 4 jóvenes que están tomando, jóvenes de 20 años, tomando cerveza en San Juan del Lurigancho. Se acabaron los centavos para la cerveza y ven pasar un señor con su bicicleta. Esto es exacto. Entonces va uno, van 2 y le quitan la bicicleta y como están en situación etílica, la venden a 2 cuadras al primero que se la compra. A 2 cuadras. Por consiguiente, 20 minutos después son capturados los 4. Como son 4, es robo agravado. Banda. Y por consiguiente, 12 años de prisión a 4 muchachos de 20 años. Yo comprendo que han cometido un delito, pero 12 años de prisión, a mí me parece horroroso. Entonces hay que pedir a nuestros jueces que sean, en algunos casos, cuando el delincuente es de cuello y corbata, etcétera. Pero cuando el delincuente es un campesino, un hombre pobrecito que no tiene recursos, la ley. Y la ley de flagrancia. La ley es para el pobre acá. La ley es para el pobre. El rico se libra como puede. Y eso está mal. Nuestros jueces deben, porque la mayor parte de nuestros jueces vienen de lugares humildes, también de hogares humildes, deben comprender que cuando una mujer de Ácora, Yunguyo o de Chucuito recibe 1.000 soles y le dicen pasa entre tus polleras 1 kilo de drogas a Chile, con el riesgo de volar con una mina, pues no le pueden poner 8 años, 10 años, sabiendo que tiene 3 hijos menores. Entonces, para mí, como usted lo dice, no es un problema de meter a todo el mundo a la cárcel. El problema es seleccionar quiénes son los grandes criminales, que los tenemos acá, los jefes de banda, y mandarlos fuera a la estratosfera, si fuera posible. Keiko Fujimori se ha copiado un poco el tema y dice a 4.000 metros de altura. Es posible que, como los japoneses están siempre al nivel del mar, para ellos sea un castigo terrible. Pero para eso tenemos nuestra selva en lugares donde no hay ni siquiera etnias cercanas. Ahí hay que llevarlos. Y verá usted que se rompe la ligazón entre el cerebro y los jóvenes que van reclutando en la ciudad. Hablemos un poco del debate. ¿Era necesario pararse delante de Olivera? Sí. ¿Había que tragarse ese sapo? Sí. Yo no sé cómo se hizo el sorteo. Me huele que para darle expectativa o para... Show o para molestar a Alan García pusieron a esta persona. Pero una vez que sale y es público, ¿cómo Alan García va a decir no voy porque no es serio, porque solamente me va a insultar? Ok, yo voy, insúlteme usted lo que quiera. No le hago caso. Sé que no tiene razón. Sé que 25 años ha vivido de esto y que las consecuencias han sido que he vuelto a ser presidente y jamás me han vuelto a investigar, jamás han encontrado
nada de lo que usted dijo, nunca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Son las reglas de la democracia, así es. Bien o mal hecho, había que ir. Si no hubiera ido, un festín de los otros 9 candidatos. García no vino, el ausente, la silla vacía, etcétera. No, hay que ir. En política hay que poner la cara, y a veces cara de piedra. O de palo. Decía un político que yo quise mucho, Misael Pastrana, presidente de Colombia. Un día me dio un consejo, me dijo, presidente, usted, yo ya era asilado en Colombia, usted imperturbable, me dijo, no le dé importancia a lo que digan. El político debe ser como una de esas estatuas que está ahí en el parque, de algún prócer, algún hombre célebre, un escritor, una estatua. Viene un pajarraco y defeca encima de usted, ¿qué cosa va a hacer? Sigue imperturbable como una estatua. ¿Olivera ha defecado encima de usted? Yo, más que defecar, diría que ha vomitado un poco, ¿no? Pero injurias, cosas así repetidas memorísticamente para dar una imagen, una impresión que nunca han sido comprobadas por nadie más que por él. Por eso me limité a decir, oiga señor, usted fue capaz de falsificar cartas contra Juan Luis Cipriani y llevárselas al Papa. Pero como esa podría haber dicho 20 más. Pero mi tiempo es precioso, en unos segundos preciosos de audiencia casi total, para hablar de los mototaxistas, de los jubilados y los maestros, de la ley Servir, de la eliminación del CATS, etcétera, etcétera. Ahora, ¿los moderadores no tendrían que haber, digamos, puesto orden? Porque cuando, por ejemplo, la gente aplaudía, los callaban, cuando alguien hablaba en el público, los callaban, pero a Olivera no le dijeron nada, una costumbre, lo dejaron seguir, ¿no? No, es que hay 2 leyes en el Perú. Si alguien dice algo de alguien, se le hace callar. Si alguien dice algo de Alan García, que no se le hace callar, no sé, pues, suscitar esas pasiones, qué sé yo. Pero no me quejo, no hay problema. Es Hay una cosas relación como importantes. de Mozart y Salieri. Espero que me toque ser Mozart, ¿no? Mozart era el genio creativo y Salieri era el envidioso que le rompía las partituras, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer, no? Bueno, Pero, haber sido presidente 2 veces genera muchas envidias en 2 o 3 generaciones ya. tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos. Esto es Plan B. Estamos de regreso, esto es Plan B, estamos conversando con el expresidente Alan García, candidato de la Alianza Popular. ¿No fue un exceso decir que hay candidatos que no tienen ni una gota de sangre peruana? ¿Desde cuándo la sangre tiene nacionalidad? No, los sentimientos tienen nacionalidad profunda. Cuando uno tiene 30.000 años de antecedente sobre esta tierra y está hecho de ella, entonces se siente afincado en eso. Hay peruanos jurídicos que tienen menos componente de tierra, de sangre y de historia. ¿PPK es menos peruano que usted o que yo? Yo diría que, claro, los padres eran extranjeros. El problema es que mi amigo Kuczynski hizo un juramento que a mí me parece dramático cuando dice: declaro bajo juramento que renuncio para siempre a toda bandera, nación o estado al que haya servido y que tomaré las armas en defensa de los Estados Unidos cuando se me llame a eso. Yo como peruano que tiene 20 o 30 generaciones, de todas maneras aquí, y se ve, eso me impresionó mucho. Y fíjese que yo en la campaña del 2011 no pude intervenir porque era presidente, pero mirá con simpatía, ¿no? O sea, mirá con simpatía, pero cuando leí el juramento sí se me cayó de las manos el tema, ¿no? ¿Y Keiko? Esa es una dinastía asiática, ¿no?
que confirma ser una dinastía justamente por eso. Es decir, el señor Fujimori es un profesor japonés que vive acá, ¿no? Es verdad. Yo intenté estudiar un poco de japonés durante los años de mi exilio para entender. Y allí comprendí por qué el presidente Fujimori entonces no utilizaba plural, singular, masculino, femenino. ¿Recuerda usted? Siempre había problemas de género y números. ¿Por Sí. qué? Porque en japonés no existe eso. Entonces comencé a pensar, su mamá habla japonés, entonces se comunican al interior, bueno, pero en fin, faltaba una comunidad, lo que llaman los iberoamericanos, hasta la comunidad lingüística, ¿no? Todo eso forma el alma de una persona, forma el alma. Entonces, si usted no tiene esa alma, siente menos problemas cuando tiene que mandar esterilizar 300.000 mujeres, porque finalmente no son parte de su comunidad, de sangre ni de lengua, ¿me entiende? Sí, lo entiendo, pero con esos argumentos habría que darle la razón a Donald Trump cuando dice que hay que echar a los musulmanes y a los mexicanos, porque claro, tampoco tienen el alma norteamericana. No, es que no hay alma norteamericana. ¿Ah, no? Porque, no, pues, con todos los polacos que tiene, que son millones, los italianos que llegaron por millones en el siglo XIX, ¿ah? Los irlandeses, que no son ingleses de origen, sino subordinados al imperio inglés, ¿ah? Es decir, ¿cuál es el alma norteamericana? Lo grande que tiene Estados Unidos Es un país de migrantes. es un país de migrantes. Es ¿Y no evidente. le parece eso fantástico? Me parece muy bien. Un crisol de culturas y Pero idiomas. está muy bien, pero eso no obsta que yo diga que nuestro país, que es un país civilización, incásico, es un país civilización de culturas anteriores, tiene esa. Los norteamericanos son una mesa pelada, eran una mesa pelada con pequeños grupos étnicos. Este es un país que tiene un antecedente del que tenemos que sentir orgullo. Pero no es un poco... ¿Le parece ultranacionalista? Sí. Bueno, el nacionalismo, digamos, el término está un poco venido a menos. Que está un poco prostituido, ¿no? Quizá como de un patriotismo exacerbado. Bueno, en el fondo, si usted lo quiere, soy un poco patriota, pues. No, ser un poco patriota está o muy bien. patriotero, como me dicen algunos. Pero si uno se pone patriotero en elecciones, da que pensar. No, soy patriota. Mire, cuando llegué al gobierno en la segunda ocasión, me paseaba por la Herradura un día pensando cómo podía haber un tranvía en la vía, en la Costa Verde, ¿no? Estaba pensando. Y de pronto llegué a la Herradura y vi postes en la Herradura y en el Morro Solar, postes y comienzo de caminos. Y a mí me llenó de furia el tema, porque digo, esto es como el muro de los lamentos para los judíos. Es decir, este es un lugar, como se usa en el Perú decir, un apu. Este es un lugar sagrado. Han muerto 2.700 peruanos allí en enero de 1881 y quieren construir edificios y han vendido el morro. Dimos un decreto por el que terminé enjuiciado para que se declarara intocable. El Morro Solar es un lugar sagrado, es como el Morro de Arica, la gran defensa de Lima, con valor. Entonces a mí se me inflama el espíritu de patriotismo. Es decir, yo leo, estudio la historia peruana en profundidad. Quisiera tomar examen a algunos candidatos de historia del Perú. Cambiando de tema, ha estallado el escándalo Panama Papers, ¿no es verdad? Todos los clientes del estudio Mossack Fonseca, que es un estudio que al parecer facilitaba la creación de empresas offshore o empresas fantasmas, la evasión de impuestos. Y bueno, en este escándalo ha caído desde futbolistas como Messi, pasando por algunos chefs peruanos y también su exministro Hernán Garrido Leca. Bueno, yo no conozco los pormenores de Garrido Leca, le rogaría que usted se lo pregunte, pero lo he visto una vez desde el año 2008. ¿Ah? No conozco de sus actividades. ¿Está enemistado con él? No, simplemente no está dentro de mi radar para hacer pensamiento político, pero imagino que en sus actividades empresariales habrá decidido hacer una empresa allí para actuar en algunos otros países, ¿no? Me imagino. Se rió cuando mencioné los chefs, pero ha salido publicado que hay varios chefs, no solamente el más famoso, varios. ¿Cuál es el más famoso? El más famoso es Gastón Acurio, pero también está Rafael Osterling, está Jaime Pesaque, está Cristian Bravo.
que eran clientes de este estudio. Nadie dice que ser cliente del estudio es delito. Parte del compromiso nacional. Mire, yo no lo hacía antes, pero al terminar el gobierno he tenido oportunidad de dar 74 conferencias, como todos los presidentes lo hacían. El presidente Clinton, ese es un monstruo de atracción para las conferencias de universidades, de instituciones, cámaras de comercio, asociaciones textiles, invitan y usted se va a dar conferencias en Roma como puede darlas en Bogotá a las instituciones y le pagan dinero. $100.000, ¿no? A mí no tanto, solo una vez. Yo recuerdo que me contó eso Una en una vez, entrevista. 100.000, one and only. ¿Con quién fue? Mi piso, eso fue en Italia, Pero mi piso es 50, porque si usted pide más, no lo contratan. $50.000. Sí. ¿Por una pero- conferencia de qué duración? No, es conferencia con viaje, Sí, claro. conferencia de prensa para explicar qué cosa es la institución a donde uno va a hablar, una hora de conferencia que por mi estilo son 2, Pero igual, ¿no? más las preguntas. Son 2 horas de chamba, $50.000 es una cantidad Gano menos que Beto Ortiz, Los que estoy ganan seguro. sueldo mínimo ni en toda su vida van a Gano juntar menos. 50.000. Bueno, pues, pero así estaba el mercado. Y es por un tiempo, ¿ah? Porque usted es el presidente que acaba de salir, después va declinando, como declina el sol, ¿ah? No es que ¿Está se queda admitiendo para que siempre. usted está en el ocaso? No, en conferencias y porque además entré en campaña. Entonces, un banco que decida hacer una asamblea de economistas, por ejemplo, dice, vamos a invitar a este señor que demuestra que el mundo no se va a caer, que esa era mi tesis básica, Que el mundo no se va a caer. que no se va a caer, que va a reducir su crecimiento de 4 a 2.8, pero no se va a caer 30% como el año 1929. Este era mi tesis, lo que me permitió hablar en Pekín, en muchos lugares, ¿ah? Ahora, ¿a dónde iba? Estamos Que hablando de donde Panama hable- Papers, no sé cómo hemos acabado. En las Porque conferencias. ahora termino. A ver, Porque a donde vaya, yo pago mi 30% de impuestos al Perú. Conociendo además cómo me siguen, pero además por mi compromiso, ¿no? Yo voy a Pekín y lo único que llevo es mi pequeño cerebro y mi lengua. Y hablo. Y gano con eso una cantidad, pero llegando se paga el 30%. Porque está registrado el viaje, está registrada el giro a mi cuenta corriente aquí en el Perú, entonces se paga. Es parte de lo que le llamaba el compromiso. Si usted se considera peruano y se considera con derecho a haber dirigido alguna vez la patria, tiene que pagar sus... Yo quisiera ver, porque esto tiene segunda, cómo están las hojas de impuestos de algunos candidatos. por ejemplo. No sé, usted póngame algún ejemplo, no lo sé. Usted tiene más información, parece. Pero también ha hablado de la persecución de la SUNAT. Bueno, ¿Cuál es esa persecución? a ver, Toledo decía la maldita SUNAT. en realidad recogió una expresión mía en el año 2001. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Usted así le co- dijo maldita claro, primero? así como el doctor Kuczynski ha recogido el Ministerio de la Juventud y lo agita ahora, y la cárcel a 4.000 metros de altura de la candidata Fujimori, etcétera, ¿no? Pero, son bromas. ¿Pero cuál es la persecución? A A ver si estamos de acuerdo. El otro día iba por la avenida Universitaria y me entretuve viendo y encontré varios locales pequeños, hasta de artesanado, cerrados por orden de la SUNAT. Me fui a Juliaca, locales cerrados por orden de la SUNAT. Y me pregunto cuántos bancos ha cerrado la SUNAT, qué grandes empresas ha cerrado la SUNAT. La SUNAT tiene una doble medida, ¿eh? Para A arriba. la Telefónica, por ejemplo, no le cobra, ¿no? Bueno, hasta ahora sigue, desde que yo tengo uso de razón, que ya es mucho por qué, tiempo. ¿Y por qué en su gobierno no le cobró siendo ¿Cómo usted presidente? la judicializamos? Claro que sí. Pero- Señor, no me diga pero- usted pero no lo pagó. que yo he hecho. No, lo que pasa es cómo estará defendiendo la SUNAT ese tema. Pero lo cierto es que ellos que tienen grandes bufetes de abogados, bueno, se defienden años, 10 años, 15 años, pero al pobre triciclista o mototaxista de Juliaca le quitan el vehículo. Entonces, son muy buenos para eso. Entonces, dejen trabajar a los peruanos, es lo que he dicho, dejen trabajar. Lo persiguen por una pulga. ¿Qué va a pagar de impuesto el señor?
déjelo prosperar, Pero ¿qué déjelo cambio crecer. concreto ofrece hacer en ese tema? Por ejemplo, lo que pagamos es la renta anual. La renta anual es una fortuna, es Ya le he dicho que como, usted gana como- mucho. como lo que cobra usted por una conferencia, más o menos. No, Y hay que mucho más, pagarlo Beto, mucho completo, más. hay que pagarlo íntegro, ¿no? No, no. En marzo vienen y le meten a uno un machetazo. ¿Qué cambios concretos ofrece? No, dejar de hostilizar a los muy pequeños productores industriales, comerciantes, microindustriales. Déjelos prosperar. ¿Por qué? Porque usted le pone una multa. A los 2 meses, con moras, intereses, esa multa se agigantó, vale más que el negocio. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, baje usted esa presión. Deje trabajar. Yo tomé de Fernando Belaúnde la expresión trabajar, hacer obras las más posibles, el gobierno, y dejar trabajar. No persiga usted a la gente policialmente. En esta elección tan accidentada en que se han retirado de carrera candidatos, usted también ha sido objeto de un pedido ¿no? de expulsión por el famoso Festialan del Día de San Valentín, donde se regaló cerveza y teléfonos celulares. Jamás se regalará cerveza porque cómprala con tu plata, Beto. No, no se regala nada. Lo que pasa es que ¿No había premios en el festival? uno de los cantantes, ninguno, uno de los cantantes Eric Helera. que llevó su peluche, creo que lo tiró, ya pues que va a volver con un peluche que además valía 30 soles. Yo creí que era una gran cosa. Pero es una dádiva. Es una dádiva, sí. Claro. Una dádiva que creo que acabó despedazada porque la gente se lanzó sobre el peluche como si hubiera llegado Beto Ortiz y lo despedazaron al pobre peluche. El peluche o la coca o la cerveza o el sobre del premio del concurso de Keiko Fujimori, ¿ameritan que se saque candidatos presidenciales? O sea, esta carrera pudo haber terminado sin participantes. No, hay dos niveles. Entiendo que Kuczynski, seguramente distraído, escuchó, pero no entendió que decían, no se vayan que el doctor también ha traído las chelas, el ron y la coquita. Bueno, la hoja, ¿no? y, Claro. y parece que acabó entregando, no sabía que entregaba, no, pero eso es una cosa eventual. Otra cosa es el sistema que me parece aplicó el señor Acuña, que ya venía de largo tiempo, es decir, te doy 10.000 becas a todos los profesores a cambio que me apoyes y te doy tu papel sin estudios, no presencial, por computadora te doy tu papel de maestría. Entonces, todo este sistema de plata como cancha, de comprar personas indicadas que pueden movilizar opinión, si era pues absolutamente, yo diré, gamonal, ¿no? Propio del siglo XIX. Ahora, lo otro me parece que hace pues el candidato, le dan dos botellas de cerveza para que las entregue. O sea que cuando a mí, el público, me levanta una cerveza y yo le sirvo, cosa que siempre hago, un vaso de cerveza a una señora que está ahí. Siempre Dádiva. lo hago. Ya es una dádiva, claro. No, eso me parecen excesos, ¿no? Y creo que eso es lo que ha desordenado bastante la campaña. Nunca he visto, conozco de varias campañas electorales, una campaña menos sosegada, menos serena que la que hemos visto y que es lo que tiene las olas moviéndose permanentemente. Hasta la semana anterior decían que a la candidata Fujimori le iban a sacar. Yo no entendía cómo es posible a 15 días. Usted me da la noticia que el peluche puede ocasionar mi salida de la carrera. Por un peluche. Por un peluche, imagínese usted. Bueno, ve usted cómo están las cosas. Luego, lo que yo critico del jurado es que tal vez por el temor de tomar decisiones, y en política hay que tomar decisiones, uno tiene que aceptar su responsabilidad y no pelotear las cosas. Te lo mando al ROF, el ROF lo manda al JEE, Jurado Especial Electoral, el jurado lo devuelve al Jurado Nacional y sucesivamente, porque nadie quiere decir se va este candidato. Y entre tanto pasa el tiempo y parece que hubiera trafa, pero no hay, hay temor. Y esto es lo que han hecho, ¿no? Y peor, permítame, ya sé que tenemos poco tiempo, el presidente Humala convocó el 28 de noviembre la elección. Y recién a fines de enero la OMPE decide incorporar el voto electrónico. ¿Sabe usted el desorden que va a generar eso?
Yo Probablemente mismo. mucha gente que no sabe usar ni el cajero. ¿Qué tecla? ¿no? No saben usar el cajero en efecto, y cuénteme usted entre ellos. ¿Ah? ¿Qué tecla va a marcar la señora que llega? Me pongo a pensar en mi mamá. Entonces va a pedir la asistencia de un técnico de la OMPE, ya dejó de ser secreto el voto. Con el riesgo que sea manipulable, ¿no? Además, ¿quién estudió la mecánica, el cerebro de todo esto? Bueno, creo que no se ha manejado bien esta elección. Tenemos que hacer una nueva pausa. Gracias. Ya regresamos, esto es Plan B. Estamos de regreso. En Plan B seguimos conversando con el expresidente Alan García. Hace unos días, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que esta es una elección semidemocrática. ¿Está de acuerdo? A mí me parece que está en la misma línea que Diego de Almagro, el malvado tuerto que nos conquistó, participó en la conquista. Yo creo que ese señor debía guardarse sus opiniones y no por escuchar rumores o una conversación, decir de un país que tiene elecciones semidemocráticas. No, el señor Almagro está totalmente equivocado y debe ser más serio. Si no le enseñaron seriedad en Uruguay, que no se mete en el Perú por lo menos. ¿Y no debería algún representante de la Cancillería haberse manifestado o haber protestado por esta declaración? El jefe de Estado, porque Almagro está ofendiendo al Perú. Somos una republiqueta que no tiene capacidad de hacer elecciones. Ciertamente nuestras elecciones han tenido pues, algunos tropiezos, pero decir que el acto electoral no va a ser conducente a expresar la voluntad del pueblo, me parece una insolencia inaceptable de un burócrata que gana $25.000 en Washington mensualmente y que no debe expresarse así del Perú. Y además que representa a una OEA que se ha hecho la boba frente a Venezuela. De rodillas ante el gobierno de Maduro y el de Chávez, silencioso ante otras semidictaduras que existen en el continente y que han manipulado absolutamente, como en Argentina, los poderes y los recursos. No, ahí no dijo nada, porque es vecino, pero del Perú expresarse así, no. Cuando allá no había nada en Uruguay, aquí nosotros éramos el imperio más grande y las culturas más desarrolladas de Sudamérica. Guarde respeto. Bien. Dos candidatos de izquierda propusieron en el debate una reforma constitucional y esto suele asustar y suele preocupar. ¿A usted le parece que debería continuar en vigencia la Constitución del 93? ¿Le gusta más la del 79, sin duda? Obviamente firmé la del 79 y participó allá de la Torre Luis Alberto Sánchez, Luis Bedoya Reyes. Era una constitución amplísima en libertades democráticas. Pero, viéndolo en la perspectiva de hacer cosas en favor del Perú, la situación internacional no es buena, no es pésima, pero los precios de los minerales son bajos y compran menos cosas del Perú, los mercados externos. En segundo lugar, el déficit que tenemos ya viene de 3 años y en algún momento hay que pagarlo, porque es una deuda, el déficit presupuestal. Hemos aumentado el gasto corriente del Estado, hemos comprometido recursos en cantidad para hacer un gasoducto del cual ya se fueron los que firmaron el contrato, elevando 3 veces su precio original. Estamos comprometidos en un tren eléctrico subterráneo, el subterráneo más largo, creo, del mundo, de 35 kilómetros. Que ha sido otorgado sin licitación, además. Los dos, gasoducto y tren, han sido otorgados a postor único y a dedo. Ya lo investigará más adelante el Congreso o el Poder Judicial. Pero la situación no es positiva. Necesitamos cuanto antes
inversión, confianza, inversión nacional, del pequeño y mediano, industrial, inversionista, agrario, nacional. ¿Y para eso hay que cambiar la Constitución? No. Si usted dice, convoco a una constituyente para cambiar la constituyente se va a demorar 1 año o 2, mientras se elige, mientras discute, mientras se promulga la Constitución. Son 2 años en que usted no tiene un centavo de inversión. Porque si usted quiere poner un canal de televisión, usted, Beto Ortiz, usted diría, un momento, y si en la Constitución ponen que la televisión privada no debe existir, ¿a qué me meto yo a invertir? Lo mismo piensa el panadero, el bicicletero y el minero. Entonces, usted va a parar la inversión en el país, la generación de empleo, y por una teoría jurídica muy importante nos vamos a ver en un tremendo problema. Yo prefiero cambiar, dígame usted qué artículos quisiera cambiar y vamos discutiéndolos. Pero decir, quiero cambiar, como decía anoche un candidato sin experiencia, vamos a cambiar esta Constitución para entrar en otra. Yo sé que la Constitución la dio en la época de Fujimori, claro que sí, pero es como el debate. Yo sabía con quién tenía que discutir, pero tengo que ir y escuchar, punto. De manera que no me parece que eso nos conduzca a nada. Puede ilusionar a algunas personas, pero por favor, de ilusiones no se vive de realidades y de posibilidades. La candidata Fujimori culminó su exposición presentando una carta o un compromiso con el Perú de una serie de puntos, el respetar la libertad de expresión, no repetir el 5 de abril, etcétera, etcétera. ¿Qué carta firmaría usted o qué diría una carta de compromiso firmada por Alan García? No, yo no necesito firmar una carta, diría, voy a hacer que el Perú crezca de nuevo, 6% mínimo y si posible 8%, ya lo vengo diciendo, y generando empleo y haciendo que el Estado rompa todos sus trámites y normas para ir a hacer obras concretas con más velocidad. Cuando usted firma una carta, lo que está diciendo es, me autoinculpo de ser sospechoso de hacer esto. Entonces, si uno dice, voy a comprometerme, lo único que hace es autoinculparse finalmente. Pero admitir errores pasados no tiene por qué ser autoinculparse, más bien ser consciente de lo que uno hizo mal. Ella dice, nunca más un 5 de abril, tal vez usted podría decir, nunca más narcoindultos. Ya lo he dicho, solo que usted no me escuchó. No lo ha afirmado. Es que mi palabra creo que basta como la palabra de cualquier persona, ¿no? Lo otro es un aquelarre, una ceremonia como la que hicieron con el señor Humala en la Facultad de Letras de San Marcos en el Parque Universitario, con Biblia, jurando que se comprometía en fin, a no hacer el chavismo puro y duro. Entonces, eso a mí no me parece propio de una persona seria. Uno acepta sus errores y obviamente aprende de ellos y no los repite o busca no repetir otros errores. Ya que menciona al presidente Humala, él ha advertido a los peruanos Uy, qué miedo. que no le creamos nada a los candidatos porque esta es la época en que nos mienten y nos dicen cosas que no van a cumplir. ¿Qué tal conchudo? Cuando el señor dijo que el balón iba a costar 12 soles de gas, hay que mandarle un balón de 12 soles. Oye, hay que tener cara para decir eso, ¿ah? Eso y muchas otras cosas que ofreció. Pero la principal, la emblemática, el balón de gas a 12 soles. ¿De qué tamaño sería un balón de 12 soles? Bueno, así pues. Y al contrario, el otro día estuve en Pucallpa, allí les ofreció, muchas personas votaron por él, como en el sur, y terminó el balón a 43 soles en este momento. No, pues, que no nos dé lecciones el señor Humala. No se puede hablar de encuestas, pero sí se puede hablar de la querella que le interpuso Datum, o las personas que representan a Datum, y que fue archivada. Un comunicado de esta empresa dice que esa es la prueba de que Alan García maneja el Poder Judicial. O sea que si le hubieran aceptado, estaría contenta. A ver, primero, no solo han archivado esa denuncia porque no encuentran elementos para la denuncia, o dicho de otra manera, saben que esa empresa y otra
se vendieron al Fujimontesinismo y recibían mensualmente $30.000 por entregar los resultados que quería Fujimori. Montesinos Dixit, y ojalá en esta entrevista pasaran los videos de Montesinos diciéndolo con toda alegría, cuánto pagaba y quién iba a cobrar y en qué hotel de Miraflores recibían el dinero. El Poder Judicial ha archivado esa denuncia contra mí, pero parece que el Poder Judicial, el Ministerio Público ha aceptado una denuncia para que por los pagos que recibieron sean enjuiciados por lavado de activos, que eso está allí para iniciarse un juicio. Entonces, lo único que yo he dicho es, no hay que jugar con las cifras, porque en varias ocasiones lo han hecho y el resultado de las elecciones ha sido distinto. Esperemos el 10 de abril con toda confianza para ver de qué manera se expresan los peruanos. Antes de terminar, se le vio en esta campaña en más de una oportunidad algo malhumorado. En el mitin de Chimbote, bajando el dedo, o peleándose con un fotógrafo. No, el dedo se lo bajaba no a la gente, ¿ah? ¿Sino a quién? No, a un dirigente que había puesto sonido pésimo, pésimo. Entonces le digo, esto está así, pero periodistas interpretan a su manera. Bueno, pero en la marcha en Huancayo, claro, si usted está filmando, si se pone el dedo en la nariz, las medias rojas de Beto, en fin. Mis medias son muy bonitas, pero no se meta el dedo en la nariz, pues, Ya, para pues, que no le tomen fotos así. Por eso, pero cuando usted va por la calle y dice, vamos rápido, que estamos trancando el tránsito de la calle real de Huancayo, avancen, corramos, nada. Entonces le suelto una expresión que todos usamos. ¿Cuál? Esa. Que todos usamos, la bomba H, que todos usamos. ¿Ah? Y no me diga que no la usan. No, claro. Claro, entonces que tire la primera piedra y que esté libre de culpa, pero si tiene una cámara en ese momento allí, obviamente saldrá. Bueno, ¿y qué? Como se lo oyó a Barnechea diciendo, ¿por qué me traen a este lugar de mierda? Oiga, ¿usted habla groserías usted? ¿Como usted? ¿Está a nivel de quién, por favor? Todos usamos esta Don palabra, Beto, lo acaba pero de evidente, decir. esas son palabras de uso diario que ya no son un pecado, ¿no? Pero no ha estado No. desalentado, En absoluto. en malhumorado, absoluto. No, renegón. No, lo que yo en principio soy mi propio organizador, ese es el problema. Cuando escucho que los parlantes no están difundiendo bien, oiga, hay un técnico de parlantes, el compañero encargado, que no hace bien su trabajo, pues, ¿no? Y cuando siento que detrás de 2.000 personas vienen todos los camiones que están entrando a Huancayo, estoy atrasándolos, y no debo faltarles el respeto a ellos tampoco, les digo, avancen. Bueno, en ese momento me da mal humor, claro que sí, porque me doy cuenta que no están comprendiendo el respeto que uno debe tener. ¿Un presidente debe también saber carajear? Es evidente, evidente. Y hay que golpear la mesa y tirar un par de carajos de vez en cuando el ministro, el funcionario, le da explicaciones de por qué no se pueden hacer las cosas, en vez de buscar soluciones. ¿Usted cree que hubiéramos logrado hacer 13.000 pueblos electrificados en el Perú si no hubiera metido un montón de carajos todo el tiempo? El presidente de la República tiene que tener sobre su mesa, como yo lo tenía, el mapa de los 500 proyectos concretos que quiere hacer y llamar todos los días al ministro, porque si no lo llama, el ministro no llama al director, el director no llama al jefe de la obra y se paró la irrigación. Le darán explicaciones, es que la carretera se malogró y hace 4 días no llegan los camiones de combustible. Oiga usted, carajo, lleve usted el combustible como sea. Eso es lo que tiene que hacer, lo lamento, pero para eso es el trabajo del presidente, pues, tiene que hacer obra. Y así funciona el Perú también. Tiene que funcionar, hay que hacerlo funcionar. Mucha suerte el domingo. A usted también, gracias. Esto ha sido todo, amigos. Esto fue Plan B. Chau.